Hola chicos, una vez ya estudiado lo que fue, cómo fue el proceso de la conquista por parte de los españoles, nos toca empezar a estudiar cómo fueron estas técnicas o estas herramientas o estos instrumentos que se utilizaron para mantener esta dominación y el control de América por parte de las autoridades de España. En un primer momento lo que habría que explicar es que lo que se planteó en América no fue una relación de igualdad. No fue que eran considerados los habitantes de América antes de la llegada de los españoles. No es que los españoles los consideraron como unos pares, como exactamente iguales, sino que se estableció una relación de dominación. Cuando se habla de una relación de dominación se plantea que hay un grupo de personas, un sector, que es el dominante, que es el que manda las leyes, es el que dice las leyes, y otro grupo de personas que es el dominado, que es el que tiene que obedecer a ese conjunto de normas, ese conjunto de leyes. Hoy en día, yo esto ya se los había explicado, pero bueno, lo repetimos, es muy importante. Existe un grupo de una relación de dominación. Esto lo vamos a estudiar más adelante en el secundario. Pero para hacerlo de forma fácil y rápido, el presidente, el gobernador, o sea, quien sea, son personas que gobiernan ese grupo, ese sector dominante, y nosotros que no gobernamos somos los dominados. Ahora, el presidente, el gobernador o cualquier parte del gobierno, ese tipo de relación de dominación que existe no es por la utilización de la violencia, sino que cómo llegan esas personas ahí, justamente por el voto, porque la gente los votó, se depositó el voto en la urna. Entonces la sociedad, ya sea que hayas votado o no hayas votado, eso es otra discusión, pero todos reconocemos que está bien que esta persona nos esté gobernando porque lo elegimos entre todos. No es que vino por la fuerza, con la fuerza de la espada, y nos obligó, nos sometió para que estas personas estén gobernando. Entonces, eso es la primera cuestión importante a tener en cuenta. En esta época, en la época del virreinato, en la época donde, bueno, la época de la colonización, mejor dicho, de América, lo que se establece es una relación de dominación, es una relación de dominación principalmente basada por la fuerza, porque nadie le preguntó a los americanos si querían formar parte del Imperio Español o no. Entonces fue una relación por la fuerza. Entonces, a partir de esta base, lo que tenemos que decir es lo siguiente: los españoles utilizaron un montón de técnicas y un montón de herramientas para mantener esta relación de dominación. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que vimos las formas de resistencia. Muchas veces eran resistencias pacíficas, otras veces también resistencia violenta. Los americanos, la gran mayoría de los americanos no estaban de acuerdo con ser dominados. Entonces, para que no sea una guerra constante, para no estar en guerra todos los días, los españoles impusieron una serie de instrumentos de dominación, que es lo que nos toca estudiar ahora. Una cuestión importante, otra antes de empezar. Hubo algunos instrumentos y algunas técnicas que los españoles lo trajeron directamente desde Europa. O sea que los españoles lo impusieron desde afuera. Eran técnicas que tenían en la propia Europa y las trajeron acá en América. Y hubo otro grupo de herramientas, otro grupo de sectores. Esto en una charla que tuvimos, hablamos de la mitad, por ejemplo, lo vamos a explicar ahora también, que ya existían en América previamente. Y lo que hicieron los españoles es agarrar esas cuestiones que ya estaban previamente en América y ahora las utilizaron para su beneficio propio. Pero vamos con las primeras que les dije, los instrumentos y las técnicas que trajeron desde la propia Europa. Lo primero y principal que impusieron es un grupo de instituciones y un grupo de leyes, un grupo de normas. ¿Qué significa esto? Redactaron un montón de leyes que explicaban cómo tenía que ser la forma de vida y la forma de trabajo que tenían que tener los indígenas, que tenían que trabajar para los españoles. Entonces pusieron un montón de leyes. ¿Y quién era el que establecía que se cumplan esas leyes? ¿Quién garantizaba que se cumplan esas leyes? Bueno, para eso impusieron un virrey, impusieron todo lo que se conoce como un aparato institucional. Impusieron un montón de instituciones para poder hacer cumplir esas leyes. Para que se entienda más fácil, nosotros hoy en día tenemos un montón de leyes en nuestro país. Sí, perfecto, tenemos un montón de leyes. ¿Y quiénes son los que hacen que se cumplan esas leyes?
Y bueno, para eso está los jueces, está el presidente, está la policía, hay un montón de personas que forman parte del Estado y que velan para que se cumplan esas leyes. Entonces, esto no lo voy a explicar en demasía porque lo vamos a estudiar mejor cuáles fueron estas instituciones más adelante, las próximas semanas. Pero vamos a repasar una que les había explicado en un audio que era bastante explicativa, bastante ilustrativa de cómo eran estas instituciones. Recuerda, nosotros vimos la encomienda. Esta encomienda donde se establecía esta relación de dominación entre los españoles y los indígenas, en donde cada uno de las dos partes tenía su conjunto de obligaciones. Los españoles tenían la obligación de cuidar a los indígenas, protegerlos, no hacerles daños y al mismo tiempo enseñarles la religión católica. Y los indígenas, repito, esto es la teoría, los indígenas tenían la obligación de incorporar el cristianismo, de convertirse a la religión cristiana y trabajar para los españoles. Eso, recuerden, era en la teoría. ¿Qué era lo que pasaba en la práctica? Y que en la teoría, recuerda que no se podía maltratar a los indígenas. Repito, en la teoría, según las leyes. Lo que pasaba en la práctica era que la gran mayoría de los encomenderos sí abusaban de los indígenas, obligándolos a trabajar de más y maltratándolos si no querían trabajar estas cuestiones extra que les querían hacer trabajar. Entonces, eso por un lado con las instituciones traídas desde España o traídas desde Europa. Pero también a su vez utilizaron distintas herramientas o distintas técnicas que ya tenían los propios americanos, porque recuerden que en América no eran todas sociedades igualitarias en América. Existían imperios, existía una relación de dominación también. Cuando hablamos de el Tlatoani, de los aztecas, con los macehuales, o peor todavía, con los tlaxcaltecas, estamos hablando de una relación de dominación también. Existía una persona que mandaba, en este caso el Tlatoani, y un montón de personas que obedecían, que eran los aztecas y ni que hablar de los tlaxcaltecas. O lo mismo con los incas en el actual Perú y la gran mayoría de Sudamérica. Existía un emperador que era el inca, junto con su grupo de personas que también gobernaban, que eran los que mandaban, y el Ayllu, el gran resto de la población inca, eran los que obedecían. O sea, ya existían en distintos lugares distintos mecanismos de dominación. Y lo que hicieron los españoles es agarrar esos mecanismos que ya existían, esos mecanismos que ya conocían, pero ahora ponérselos para ellos, usarlos para el beneficio de ellos. Vamos con dos ejemplos básicos y fáciles. Por ejemplo, en el caso del actual México, los españoles utilizaron la misma ciudad capital que tenían los aztecas, Tenochtitlán, la transformaron en la ciudad capital de su virreinato, en este caso el virreinato de Nueva España. Ya vamos a explicar qué significa un virreinato. O sea, la ciudad principal que tenían los aztecas, la dejaron, la mantuvieron, bueno, y ahora la gobernamos nosotros. Es decir, sacamos a los aztecas que están gobernando y nos ponemos nosotros en la misma ciudad, en el mismo lugar. Así todos los aztecas que tienen que pagar sus tributos o tienen que hacer los trabajos de servicios, ya saben dónde tienen que venir a dejarnos las cosas. En el mismo lugar donde venían antes. Solo que ahora, en vez de dejarle, no sé, en vez de darle esta cantidad de ropas, esta cantidad de semillas de cacao o esta cantidad de plumas de quetzal, en vez de dejarlas acá para que la agarre el Tlatoani, ahora la dejas acá para que se la queden los españoles. Y a los españoles no querían tantas plumas de quetzal o no les gustaban tanto. Bueno, chocolate sí le gustaba. Pero tantas las ropas mechitas no le gustaba. Preferían más algo que brillaba de color dorado o de color plateado. Entonces cambiaron ese grupo de trabajos juntando plumas de quetzal o recogiendo distintas cuestiones e impusieron tributos en oro, tributos principalmente en oro o en plata. Por otro lado, algo importante también es que en el caso de los incas, no hicieron esto. Recuerden que la capital de los incas era Cusco. Siguió existiendo y sigue existiendo hoy en día. Cusco es una ciudad muy importante, pero la ciudad capital de los españoles en Sudamérica no fue Cusco, sino que crearon otra ciudad de cero, de la nada, llamada Lima, que es la que hoy en día es la capital de Perú. ¿Y por qué crearon una nueva ciudad?
porque necesitaban, para el caso de Sudamérica, una ciudad que quede bien cerquita, bien pegadita al mar. Recuerden, Cusco estaba en el medio de las montañas, a 3000 y pico de metros de altura, recontra difícil de llegar, recontra difícil de acceder, y los españoles necesitaban que constantemente estén llegando barcos desde Europa, o de distintos lugares, y que sea fácil el acceso a su capital, que los españoles puedan desembarcar, llegar e irse mucho más fácil, las mercancías puedan llegar e irse mucho más fácil, mucho más rápido, y esto se podía dar por el mar. Entonces, por eso fue tan importante para los españoles crear una nueva ciudad capital, en este caso Lima, que quede bien pegadita al mar, en este caso al Océano Pacífico. En el caso de México tenían a Veracruz. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que fue donde Cortés quemó las naves? Entonces esa ciudad de Veracruz se fue creciendo a poquito, a poquito, a poquito, se fue incrementando, y la ciudad que utilizaban para que las cosas puedan llegar era esta ciudad de Veracruz, y después se iba por tierra hasta México, la antigua Tenochtitlán. Entonces, bueno, eso por un lado. Otra cosa que también utilizaron, sobre todo en Sudamérica, que ya estaba, eran los caminos. El famoso camino del Inca. Claro, recuerden, Sudamérica, los Andes, montañas por todos lados. Montaña por todos lados, recontra complicado, recontra jodido transitar, recontra jodido caminar. De hecho, había muchísimos pueblos de América, de la América precolombina, ni siquiera tenían la rueda. Pero no porque no porque sean retrasados tecnológicamente o lo que sea, sino porque no les servía. ¿Para qué necesitas? ¿Para qué querés una rueda en un lugar completamente lleno de piedra, lleno de montañas, lleno de fosos? Si no puede pasar un carro por ahí, no puede pasar una carreta. Entonces por eso no utilizaban la rueda. Y eran muy importantes estos caminos en donde la gente justamente caminaba lo que se conoce con el nombre de fila india, uno atrás del otro pegadito, y todos caminando por un sendero muy chiquitito donde tenés una super mega montaña de un lado y el otro lado un super mega precipicio. No te vayas a resbalar, macho, porque no la contás, caminá derechito, despacito, seguro y firme. Bueno, lo que hicieron era que, entonces, para cerrar la idea, lo que hicieron los españoles es que este conjunto de caminos, el camino del Inca, que anteriormente utilizaban los incas para ir y darle las ofrendas al emperador de los incas, para darle las ofrendas al Inca, ahora ese mismo camino lo caminaban los incas también, pero no para darle los tributos al Inca, sino para darle los tributos al rey de España. Y repito, reitero, principalmente no tanto tributos en alimentos, no tantos tributos en muchas cosas, sino en un material, o en estos materiales que eran lo que más querían los españoles, y sobre todo el rey de España, que eran estos metales preciosos, el oro y la plata. Y vamos por último a explicar lo que era o de qué manera pasaron a utilizar la mita los españoles. Recuerden que la mita era algo que ya existía en los incas. Los incas iban algunos días a trabajar, la gente del Ayllus, la gente del pueblo de los incas, iban a trabajar sobre todo a las tierras del emperador, a las tierras del Inca, y lo que trabajaban y lo que producían ese día le quedaba al Inca. Nosotros vimos algo bastante parecido con las corbeas en la Europa medieval. Es lo que se conoce una forma de tributo en trabajo. Vos venís un día, venís a trabajar en mi tierra, y lo que sembrás ese día me pertenece a mí. Los otros días vas a trabajar a la tierra de tu casa, y lo que sembrás ahí te queda para vos y para tu familia. Lo que hicieron los españoles, vieron que no les convenía eliminar ese sistema, no les convenía eliminar la mita. Lo que les convenía era utilizarlo a su favor. Lo que le dijeron a los indígenas era, bueno, vos lo que antes, este servicio, este tributo en trabajo, que antes le dabas al Inca, ahora nos lo tenés que dar a nosotros, que somos los que ahora estamos gobernando. Y nosotros no nos gusta tanto, repito, no nos gusta tanto la papa, no nos gusta tanto el maíz. No queremos tributos en especie, no queremos alimentos, sino que lo que queremos más es el oro y la plata. Entonces utilizaron este sistema, esta mita, para hacer que los incas, en vez de ir a trabajar a las tierras, vayan a trabajar a las minas. Entonces tengan que trabajar en las minas, sacar el oro, y a los españoles les terminaba quedando este oro. Entonces, para la forma de pensar de los incas, era mucho más, sí, la palabra es fácil, mucho más fácil comprender esta nueva forma de trabajo. ¿Por qué? Porque, repito, esto planteaban los españoles, lo que antes hacías para él, ahora haces lo mismo, pero para mí, pero un poquitito diferente. En vez de papa, ahora
necesitamos pepitas, pero de oro.